Bien, buenas noches para todos. Yo soy Mario Almada, es mi nombre, soy uno de los asistentes de Clínica Quirúrgica B. Quisiera agradecer en primer lugar a la Sociedad de Cirugía por la oportunidad de estar presentando en el día de hoy. Y bueno, vamos a hacer referencia a dos temas que consideramos importantes y que tienen algunos puntos de debate, como son el manejo mini-invasivo en lugar de la colecistostomía percutáneo en el tratamiento de la colecistitis aguda. Y también vamos a hacer referencia a un punto de especial interés, como es la colecistectomías difíciles en estos pacientes con colecistitis aguda. A manera de introducción decimos que para darle continuidad al trabajo que acaba de presentar Sofía, una vez que analizamos ese trabajo, esto ha dado pie en los últimos meses e incluso en los últimos años a que continuemos con la intención de tener una alternativa de tratamiento y evolucionar en el manejo y en la formación en los procedimientos de mini-invasivo, como es la colecistectomía percutánea, y es lo que nos permite mostrar nuestra experiencia y algunas lecciones aprendidas hasta el día de hoy. Definimos a la colecistostomía como un procedimiento mini-invasivo, como todos sabemos, es la colocación de un catéter bajo una guía ecográfica. Esto permite descomprimir la vesícula biliar, y las indicaciones fundamentalmente pueden estar dadas como manejo contemporizador o, en algunos casos, como ya adelantó Sofía, en vistas a un tratamiento definitivo en determinado tipo de pacientes. ¿Qué indicaciones tiene este procedimiento? Habitualmente lo indicamos en colecistitis agudas, en pacientes de alto riesgo, o sea que el terreno es fundamental para definir este procedimiento. Se puede indicar en pacientes críticos, en pacientes que están internados en cuidados intensivos, en algunos casos en colecistitis durante el embarazo, sobre todo puede ser eventualmente una alternativa en el primer y en el tercer trimestre del embarazo, y también el procedimiento puede estar indicado justificándolo por un proceso inflamatorio local y por pensar en una dificultad técnica excesiva a la hora de planificar un procedimiento quirúrgico como es el gol estándar de la colecistectomía laparoscópica. Y ahí tiene un rol muy importante el tiempo de evolución y la predicción de dificultad para la cirugía. ¿Qué contraindicaciones puede tener el procedimiento de colecistectomía percutáneo? Son muy pocos, pero básicamente que uno no puede identificar cuando realiza la ecografía en la planificación del procedimiento una vesícula biliar que se encuentre distendida. Entonces, en ese caso podemos frenar la eventualidad de realizar el procedimiento, y si tenemos sospecha de cáncer de vesícula, también esto debe ser una contraindicación, y también se menciona en toda la bibliografía alteraciones graves de la coagulación del paciente en el que vamos a planificar el procedimiento. ¿Qué ventajas tiene el procedimiento mini-invasivo de la colecistectomía percutánea? Bueno, justamente es un procedimiento mini-invasivo, se realiza con sedación, o sea que no requiere de una anestesia general. Se puede realizar al costado de la cama del paciente, sobre todo en los pacientes que están en cuidados intermedios o en una unidad de cuidados intensivos. Es técnicamente relativamente sencillo de realizar cuando uno realiza una curva de aprendizaje, y es reproductible. Tiene una muy alta efectividad, en alguna bibliografía manejan más del 95%, incluso hay valores superiores al 98% de efectividad, y también tiene una baja morbilidad y una baja mortalidad. Se habla de un 4% aproximadamente de morbilidad y un 1% de mortalidad. ¿Qué materiales necesitamos para realizar un procedimiento de colecistostomía percutánea? Bueno, un material básico que implica contar con un ecógrafo, tener un adiestramiento básico en la realización de una ecografía, sobre todo del área hepatobiliar. Los materiales básicos para realizar una colecistostomía percutánea son una aguja de punción, de un set de nefrostomía, digamos, una guía de alambre, un dilatador y el catéter, por supuesto, que habitualmente usamos catéter multipropósito, ya sea de 8 o de 10 French. Siempre tenemos que asegurarnos de tener todos estos materiales. Pero el concepto más importante cuando uno quiere avanzar en la formación, en el recurso humano para realizar procedimientos de este tipo y brindarle la seguridad al paciente, es esto que es lo más importante que queremos destacar, que es tener una curva de aprendizaje tutorizada. ¿Cómo planificamos el procedimiento? Bueno, de esto lo que queremos sobre todo resaltar es que el técnico que va a realizar el procedimiento, y ni que hablar cuando uno está en etapa de formación, lo conveniente es ir a valorar al paciente, ver el biotipo del paciente, ver los estudios de imágenes previos, pero fundamentalmente realizar uno mismo con el ecógrafo al lado la ecografía, y valorar, ya ir planificando el procedimiento, ver qué ventana tenemos. Por supuesto que hay extras como asegurarnos de que el paciente tenga una crasis correcta, unas plaquetas correctas, un consentimiento informado,
corroborar la disponibilidad de materiales, y sabemos que en algunos casos podemos eventualmente requerir a solicitar el estudio radioscópico, que es en casos muy seleccionados que vamos a mencionar más adelante. En cuanto a los aspectos técnicos, no vamos a entrar en detalles en cuanto a la técnica que nosotros realizamos, pero a todos los pasos quiero decir, pero básicamente somos afines con realizar la técnica de Seldinger. Sabemos que sí existen otras técnicas, que cada una tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es la vía de acceso que preferimos? Bueno, en la mayoría de los procedimientos que hemos realizado utilizamos la vía transhepática, que nos ha dado bastante seguridad en cuanto al procedimiento, pero no desconocemos que también, por supuesto, puede ser utilizable la vía transperitoneal, teniendo cada una de ellas sus pros y sus contras, pero bueno, eventualmente tenemos más experiencia y hasta ahora preferimos la vía transhepática por los resultados que hemos obtenido. Siempre cuando planificamos el procedimiento, y acá muestro algunas imágenes a fin de, bueno, tener una ventana ecográfica, a veces podemos en algunos casos tener un paciente que está estudiado con tomografía, y también nos permite ir planificando también el procedimiento desde el punto de vista anatómico del loco regional de la región vesicular, y siempre buscamos entonces el trayecto más corto y seguro para concretar el procedimiento. Como todo procedimiento, si ya hablamos de morbimortalidad, sabemos que pueden haber Perdón, esto que me aparece en la imagen, esto es nuevo, ¿eh? No, me parece Usted, que lo ¿Ustedes hizo una tercera persona. ¿Sí? ¿Están viendo una línea roja? Sí, Sí. me parece que alguien lo hizo. Bueno, voy a continuar de todas maneras porque creo que de todas maneras se ve bastante bien. Complicaciones, Sí, entonces, vamos de mayor a menor gravedad, pero reconocemos complicaciones graves: el hematoma hepático, el hemoperitoneo, la perforación de víscera hueca, la presencia de un bilioma, un coloperitoneo, con respecto al catéter, que el catéter se salga accidentalmente, o que se obstruya, o que haya una fuga pericatéter. Ahí tenemos un ejemplo en uno de los pacientes que realizamos un intento de varias punciones, hizo un hematoma, por suerte no tuvo complicaciones de infectarse, y terminamos realizando el procedimiento en otra topografía más medial sin ningún problema. Pero bueno, cuando les vine a hablar de complicaciones, bueno, lamentablemente hace poco tuvimos una complicación grave, una complicación severa, en un paciente muy lábil, muy frágil, un paciente añoso de 72 años con una enfermedad hemato-oncológica severa, una enfermedad de Waldenström. El paciente presentaba una tendencia a la plaquetopenia, a la anemia. Bueno, lo llevamos cursando una colecistitis aguda que se planteaba como foco séptico, se puso a punto, se llegó a un TP ahí límite de 50-55%, con unas plaquetas de 50-60.000, y fuimos al procedimiento transhepático, y bueno, lamentablemente acá tenemos una de las complicaciones graves, que es un gran hematoma subhepático con algo de líquido libre intraabdominal. El paciente, por suerte, se estabilizó, se repuso, mantuvo la hemodinamia estable y se pudo realizar un tratamiento conservador. Bueno, este es un punto fuerte que queríamos tocar, porque a medida que hemos ido avanzando con el desarrollo de esta técnica, nos han surgido algunas preguntas, como por ejemplo esta, que es la que vamos a intentar ir contestando, es: ¿qué sigue luego del drenaje? ¿Cuándo cerramos el catéter? ¿Qué valor tiene la colecistocolangiografía? ¿Si debo retirar el catéter en algún momento? ¿Cuándo realizar las colecistectomías? ¿De manera temprana o tardía? ¿Si debo realizar una imagen previo a la cirugía? En cuanto al manejo del catéter luego de la colecistectomía, fundamentalmente nos vamos a basar en el tipo de gasto que presente la bolsa que dejamos vinculada de catéter. Entonces los gastos pueden ser de diferente calidad, puede ser seroso, claro, que habitualmente nos pone en pista de una vesícula excluida, puede ser purulento o videopurulento. En ese caso, obviamente que preferimos dejar el catéter abierto a bolsa hasta que el cuadro veamos la resolución y la evolución. Puede ser que nos venga una bilis de aspecto de petróleo, que nos habla de estasis. A veces en las colecistitis, en las primeras etapas, puede aparecer con este aspecto, y a veces puede venir bilis clara, que es lo que más desearíamos tener la mayoría de los pacientes, y esto nos permite hacer un manejo del catéter, incluso cerrando el catéter y sometiendo al paciente a un control exhaustivo en vista a ver si hay un repique del cuadro, y eventualmente teniendo la posibilidad como válvula de escape de volver a abrir el catéter. Acá les muestro fotos de manera gráfica de algunos catéteres, de algunos tipos de gasto, y sobre todo
quería hacer hincapié en este punto. Una vesícula excluida que mencionábamos recién, un gasto seroso, o sea, un líquido claro a la bolsa del drenaje, y al principio nos vimos tentados a, bueno, cuando teníamos sospecha clínica en una vesícula excluida, hacer un estudio radiológico, y la respuesta es clara. El estudio radiológico lo único que nos va a mostrar es lo que vemos en esta lámina de colecistografía, que la vesícula se rellena completamente, no hay pasaje a la vía biliar principal, y la vesícula se encuentra con su cálculo obstruido mantenido. ¿Qué valor tiene entonces la colecistocolangiografía, tanto intra como post procedimiento? Bueno, post procedimiento ya dijimos que nosotros somos partidarios de, en principio, no realizarle a los pacientes colecistocolangiografía post procedimiento. En el intraoperatorio ha habido casos muy concretos que lo hemos realizado, sobre todo al inicio de la curva de aprendizaje, cuando teníamos alguna duda de si estábamos dentro de la luz de la vesícula, o no nos daba tanta seguridad el procedimiento, y en algunos casos lo hemos realizado, pero obviamente que uno claramente puede prescindir de este recurso en el procedimiento, y en el postoperatorio ya lo mencionamos, de que la mayoría de las veces lo prescindimos. En cuanto al retiro del catéter, esto es bastante relativo y viene de la mano con lo que ya comentamos anteriormente, teniendo en cuenta qué tipo de gasto tengo, cuánto tiempo voy a mantener el drenaje, y eventualmente en algunos pacientes hasta podría ser retirado. Por ejemplo, es clásico ver a los pacientes después en policlínica con bastante quejas vinculados a, bueno, que hace tiempo que estoy con el catéter, que hace algunas semanas que me está mojando pericatéter, con alguna complicación mínima, y uno empieza a pensar en, bueno, qué soluciones le voy a encontrar al paciente, y eventualmente, si tuviese el paciente un gasto de bilis clara, perfectamente podríamos retirar ese catéter y ir pensando en planificar el procedimiento a corto plazo, sabiendo de que puede existir el riesgo de la colecistitis recidivante, como fue mencionado. Hay varios estudios, acá puse uno solamente a manera de ejemplo, que incluso habla de una prueba de pinzado que nosotros no realizamos en el servicio, pero tenemos que recurrir también a que hay diferentes escuelas en todos estos puntos que estamos tocando de controversia. Bien, ¿cómo planificamos la cirugía una vez que tenemos una colecistectomía? Nos preguntamos, ¿es necesario algún estudio de imagen antes de operar al paciente? ¿Cuál es nuestra posición? Bueno, nuestra posición, somos muy partidarios de realizar una tomografía computada de abdomen y pelvis y predecir la dificultad de la cirugía que vamos a tener durante la colecistectomía laparoscópica. Esto nos permite ver el grado de inflamación y la dificultad de la cirugía, como decíamos. Acá les pongo un video en el cual la intención es mostrar que lo que fundamentalmente nosotros valoramos es ahí el ingreso del catéter. Vemos una vesícula que es de tamaño pequeño, mediano, se encuentra con las paredes aún con algún elemento como de colecistitis crónica, pero sobre todo predomina a nivel del cuerpo y del fondo, pero el pedículo no parece mantener tantos elementos inflamatorios, pero nos permite de esta manera ir pensando en qué dificultades podemos tener en la cirugía. Otra pregunta que nos debemos hacer: ¿cuánto tiempo debemos esperar? ¿Debemos esperar operar tempranamente al paciente o lo debemos operar tardíamente? Ese dilema nosotros lo tenemos bastante claro en nuestro algoritmo de diagnóstico. El tiempo que nosotros hoy en día estamos esperando para estos pacientes es de 12 semanas, o sea, de 3 meses en los pacientes. O sea que por eso tenemos que jugar con la ansiedad del paciente, con la tolerancia del paciente, pero siendo claro cuál es nuestro objetivo. Bueno, esperar 3 meses para que bajen los elementos inflamatorios y por lo menos bajar la complejidad de la cirugía. Una pregunta que todo el mundo se hace: ¿va a ser un procedimiento más complejo la colecistectomía después que hicimos la colecistectomía? Y bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que factiblemente vaya a ser adherencia. Está descrito en toda la bibliografía que las tasas de conversión habitualmente son mayores en este tipo de pacientes, y me gustaría mostrarle de manera más clara, con un par de videos cortos, las dificultades que uno se puede encontrar. Ahí vemos la fístula que deja el catéter de la colecistectomía. El catéter lo habíamos retirado ahí en el intraoperatorio inmediato, prácticamente al comienzo del procedimiento. Queda la fístula, vieron que ya muestra un sangrado que se logra contrarrestar con facilidad. En este caso tiene el epiplón pegado a la fístula que generó el trayecto fistuloso del catéter, pero vemos que no hay tanto componente perilesional a nivel de la vesícula. Esta es una vesícula que está bastante libre. De todas maneras, voy a adelantar un poquito el video, y me interesa mostrar otro aspecto importante, que es Cuando empezamos a abordar el pedículo, ya ahí nos encontramos con algún elemento inflamatorio claro, un ganglio cístico muy aumentado, hay fibrosis,
nunca va a ser un pedículo tan sencillo tampoco, o sea que siempre es de predecir que estos pacientes se presenten con algún elemento de fibrosis. Este es el segundo punto importante, o sea, el catéter, el pedículo, y después también quería mostrarles algo de que también incluso el último momento de la cirugía, que es el despegue de la vesícula del lecho, también va a ser muy dificultoso y sobre todo va a presentar mayores dificultades cuando vamos aproximándonos al fondo de la vesícula, que es el vínculo que mantiene el catéter con ese sector de la vesícula, que siempre se hace bastante engorroso de la disección. Bien, ese era uno de los videos que les quería mostrar, y acá les voy a mostrar otro donde predomina un poco más de adherencias regionales, tanto al hígado como al fondo de la vesícula. Ahora vamos a ver que también las adherencias se van a encontrar también a nivel del cuerpo de la vesícula, ahí queda colgando prácticamente el hígado a través del trayecto fistuloso, pero bueno, de a poco ahí se va dominando el tema de las adherencias, y avanzamos a la sección ahí del trayecto fistuloso. Habitualmente puede haber un poquito de sangrado a ese nivel, y nos vamos metiendo en el cuerpo de la vesícula, que ya tiene adherencias que son firmes, y el pedículo, volvemos a lo mismo. El pedículo habitualmente siempre va a ser un pedículo que va a ofrecer determinadas dificultades al cirujano. O sea que ya esto es bastante sabido, de que nunca va a ser una vesícula fácil una colecistectomía laparoscópica luego de una colecistostomía. Bien, quería tocar un punto especial, que es el tema de la pandemia que estamos cursando actualmente. Y bueno, ha habido mucha bibliografía que proviene de los países europeos fundamentalmente, y de que han habido algunos cambios en cuanto a la indicación y al lugar que tiene la colecistostomía en este tipo de paciente con colecistitis y cursando un COVID positivo. Entonces, es claro que la colecistostomía percutánea ha ocupado un rol importante en estos países que ya han cursado lo peor de la pandemia. Mucho porcentaje de los pacientes se sometían a este procedimiento, fundamentalmente por lo que ya mencionó Sofía, de cuidar al personal de salud y de cuidar también al paciente en cuanto a evitar las complicaciones respiratorias que ya se veían más exacerbadas cuando se realiza un procedimiento cursando el COVID. Bien, a manera de conclusión para este punto, decimos que la colecistectomía percutánea es efectiva y segura en pacientes que son bien seleccionados. Tiene que haber experiencia en el procedimiento, tiene un bajo índice de complicaciones, hay que tener una estrategia de seguimiento, sobre todo, que fue lo que quisimos hacer más hincapié. Hay que saber cómo es el manejo del catéter fundamentalmente, y bueno, y que actualmente puede ocupar un rol importante en el curso de la pandemia. Bien, a partir de ahora entonces vamos a tocar el tema de colecistectomía difícil como punto también relevante en el tema de colecistitis aguda. Y vamos a arrancar con dos videos muy cortitos en cuanto al tema de colecistectomía difícil. Este es un paciente con un claro plastrón vesicular, donde el cirujano intenta separar el epiplón, separar el plastrón, digamos, del fondo de la vesícula, lo que hacemos habitualmente, pero vemos que se mueve prácticamente en bloque con lo que es el hígado. Hay grandes dificultades para avanzar en la disección. Ahí avanzó algo, pero vemos que hay una fibrosis muy intensa, muy importante. Apenas descubrió un sector mínimo del fondo de la vesícula, y esto por supuesto que luego de varios minutos de disección, y a medida que se va profundizando un poquito más en la disección, empiezan a aparecer problemas incluso un poco más importantes, la visión empieza a hacerse más dificultosa, hay sangrado, resuma un poco de sangre sobre la zona de la disección, y ahí uno tiene que ir pensando, bueno, en qué alternativas tengo en este paciente. Estoy muy lejos aún de llegar al pedículo, y apenas le vi el fondo de la vesícula, y bueno, y ahí se abre la ventana de qué opciones podría llegar a tener en este paciente, como vamos a mencionar un poco más adelante. Este es uno de los casos. En este caso, el cirujano simplemente, una vez que vio que no pudo avanzar en la disección, hay que tener en cuenta la experiencia, el equipo con el cual uno está trabajando, para tomar una decisión, y en este caso, ya para mostrarles la imagen, les adelanto que el cirujano que estaba operando decidió dejar un drenaje y finalizar el procedimiento, y en el postoperatorio buscar alguna otra alternativa de tratamiento.
Bien, le voy a poner un segundo video que habla de otro escenario quirúrgico en colecistitis difíciles, digamos. En este caso, ya tenemos vemos que el cirujano ya se liberó de la arteria cística. Obviamente que entendemos de que en este caso fue imposible cumplir con el requisito de la visión crítica de Strasberg, que nos habla, que todos conocemos y que nos habla de identificar las dos estructuras fundamentales del pedículo, como son la arteria cística y el conducto cístico, y luego, bueno, la disección del tercio inferior de la vesícula separándola del lecho. Pero como sabemos, justamente, vesícula difícil implica que no logré realizar una correcta visión crítica de Strasberg. Es uno de los déficits que podemos encontrar. Ahí, como vemos, avanza en la disección, utiliza diferentes instrumentos para intentar, bueno, aproximarse a lo que puede ser la identificación del cístico. Ahí carga una estructura que no queda claro qué es, si es el cístico, si es fibrosis, avanza un poquito con la disección, bueno, termina por seccionar eso, entendiendo que era fibrosis, realmente un pedículo muy fibrosis, con fibrosis crónica, con elementos inflamatorios crónicos y algo también de elementos agudos, una disección realmente dificultosa. Ya estaríamos hablando de unos cuantos minutos de disección a ese nivel. De todas maneras, la cirugía avanza y en algún momento ahí se vale de la hidrodisección, o sea, apela a todas las variantes de disección para un pedículo difícil, utilizando aspirador, hidrodisección, la Maryland, el Hook, como vieron que en una etapa anterior, y bueno, hasta que en este caso, después de varios minutos, logra identificar una estructura que va hacia la vesícula, que realmente impresiona hacia el cístico. Se realiza la colangografía intraoperatoria y el paciente, por suerte, no tuvo ningún problema, no tuvo ninguna alteración a nivel de la colangografía que nos pudieran sospechar de alguna complicación grave como lesión de la vía biliar principal. De todas maneras, de vuelta insistimos en lo mismo, el último tiempo de la cirugía es esto, es la fibrosis mantenida, extensa, todo es difícil, incluso hasta sacar la vesícula en este caso. Bien, entonces, queríamos tocar de este tema a raíz de estos videos, decir que colecistectomía difícil, colecistectomía difícil, decimos cómo la definimos, realmente es muy difícil encontrar una definición, como vamos a hablar más adelante, pero vamos a tocar el tema de los escenarios intraoperatorios que le acabamos de mostrar, los videos cortos que acabamos de mostrar, qué procedimientos alternativos tenemos que tener en cuenta en determinadas situaciones, y siempre apuntando a la prevención de la lesión quirúrgica de la vía biliar. Entonces, con respecto a la definición, como decíamos previamente, no hay una definición que sea clara, que sea precisa, en cuanto a que decir, esta es una vesícula difícil, porque eso va de la mano de la experiencia del cirujano, del equipo que estemos trabajando, del instrumental que tengamos. Pero como mostramos en los videos, hay dos escenarios prácticamente diferentes. Uno, el que no tiene prácticamente el paciente un acceso al pedículo cístico, apenas logramos identificar el fondo de la vesícula y no se pudo continuar con la disección por problemas importantes. Y el segundo escenario, el paciente que mostramos en el segundo video con un pedículo, realmente un pedículo cístico muy difícil. Y dejamos para el final los procedimientos alternativos, los procedimientos de rescate, como son la resección en el caso de vesículas difíciles. Bien, el término pedículo congelado que todos hemos escuchado, o pedículo sin acceso, entonces decimos, ¿qué hacemos en el escenario número 1, en el video ese que apenas disecaba el fondo y tuvo que dejar un drenaje y retirarse? Bien, ¿qué podríamos hacer? ¿Nos retiramos con o sin drenaje? Eso puede ser discutible. Me embarco en un procedimiento de colecistostomía percutáneo asistida, video asistida en ese caso, o convierto. Bien, pero nosotros nos queremos quedar con este concepto, que es bastante novedoso y que decimos que en las vesículas difíciles menos es más. Este es un concepto importante que nosotros queremos manejar como clínica quirúrgica. Entonces, ahora vamos a tocar el tema del pedículo difícil, o sea, nos estamos enfrentando, ya llegamos al pedículo, pero ahora sí sabemos que el pedículo es muy dificultoso. Nos acordamos de todo esto que estamos poniendo, de la bibliografía, Strasberg siempre lo tenemos en la cabeza, tenemos en la cabeza la visión crítica, tenemos en la cabeza que tenemos que trabajar del surco de Rouvier hacia arriba. Todos estos conceptos los manejamos todos, pero de todas maneras el pedículo no va a dejar de ser difícil, y a veces es difícil identificar el surco de Rouvier, es muy difícil lograr una visión crítica de Strasberg, y hay bibliografía claramente que también nos habla del término de conducto cístico oculto. Incluso en este caso nos quería describir la técnica infundíbulo cística, que hay muchos cirujanos que habitualmente manejan el concepto de que si seguimos el cístico encontramos la vesícula,
y habitualmente ese es el plano correcto. Sin embargo, esto a veces nos puede llevar a una confusión, a un error anatómico importante, que podemos estar cometiendo uno de los errores más importantes que podemos cometer en cirugía laparoscópica en la vesícula, que es confundir el cístico con el colédoco, y ahí generar una complicación grave, una complicación vinculada con la cirugía laparoscópica. Bien, entonces, a raíz del pedículo difícil, una vez que uno se encuentra con ese escenario, bueno, yo le mostré un video que el cirujano tenía mucha experiencia, terminó resolviéndolo muy bien, no tuvo ningún inconveniente, pero también uno tiene que tener un plan B, un plan de conocer por lo menos qué procedimientos eventualmente uno le podría proponer al paciente, y es bastante frecuente encontrarse con bibliografías que nos hablan de colecistectomía parcial o colecistectomía subtotal para vesículas difíciles, y que la intención era justamente, bueno, mostrar de que existen, y queremos explicar que hay diferentes procedimientos. Este es un trabajo de Strasberg, que obviamente que siempre está haciendo trabajos interesantes con respecto a la vía biliar, que nos pone los subtipos de colecistectomía subtotal fenestrantes frente a las reconstituyentes, y nos habla de, eventualmente, nosotros preferimos, en este caso, de acuerdo a la bibliografía que hemos leído, hacer más hincapié en el procedimiento de colecistectomías parciales fenestrantes, que son básicamente de que el cirujano hace un ingreso en la cara anterior de la vesícula, destecha prácticamente la vesícula, pero siempre dejando el fondo, la pared posterior de la vesícula vinculada al lecho hepático, y eso le pone a cubierto de eventuales lesiones más complejas. Y después la discusión está en si cerrar o no cerrar el cístico. La conclusión es que en principio no habría grandes diferencias. Hay muchos pacientes que van a ir a tener una bilirragia, pero eventualmente siempre es manejada de manera, a través del drenaje, de manera mini-invasiva, de manejo conservador. A diferencia de esta técnica, hay otros que prefieren ir a una técnica reconstituyente, que se llama, que implica intentar resecar la mayor cantidad de pared posterior de vesícula que uno pueda, y dejar una microvesícula prácticamente, o sea, hacer un disparo o una sutura a nivel del infundíbulo, quedando un reservorio pequeño. Esto, bueno, eventualmente puede poner a riesgo como la formación de nuevos cálculos, y mucho más alejado y menos relevante por la baja frecuencia la formación de cáncer de vesícula futuro. Pero es otro procedimiento que en realidad nosotros abogamos más, una vez que leímos la bibliografía, más a favor del fenestrante. ¿Por qué? Porque está descrito que los procedimientos reconstituyentes, lo que intentan hacer una resección extensa de la pared posterior, si uno no tiene tanta experiencia en el manejo de colecistectomía abierta, hasta puede incurrir en un error tan importante como realizar lesiones complejas de la vía biliar. Esto quiero hacer referencia a este artículo porque se lo bajé directamente a esta doctora, Sharmila Desainey. Es una cirujana americana que trata de tener bien claro los pasos en la colecistectomía parcial fenestrante. Y acá de manera gráfica ve que entra a nivel del cuerpo de la vesícula, o sea, si en este caso vemos toda la vesícula, entra a nivel del cuerpo medio, le hace una fenestra con el armónico, se va a los laterales, incide lateralmente y termina resecando el fondo de la vesícula, luego incide hacia el sector en dirección al infundíbulo y trata de dejar 1 centímetro aproximadamente de infundíbulo, teniendo como referencia una pinza Grasper. Y después, lo que les mencionaba previamente, está de acuerdo en dejar un drenaje, no preocuparse por ir a cerrar el cístico. Ella está de acuerdo con que se tolera bien la bilirragia que seguramente pueda dar el paciente, y deja un drenaje subhepático también. Este video no es de muy buena calidad, pero fue tomado justamente de esta cirujana que les hablaba, y quiero que se queden con la idea, que capaz que es más gráfica aún, de cómo es la técnica quirúrgica. Ahí realizó una fenestra a nivel central del cuerpo de la vesícula, se va lateralmente hacia el sector lateral y luego medial. Bien. Ahí va el sector más medial. Vamos a mostrar más adelante. Ahí ya está en la luz vesicular, reseca la parte del fondo, y luego que hizo la resección del fondo, ahí está terminando la resección del fondo. Bien, ahí ya avanzó en el sentido del infundíbulo, ahí vemos que abrió y trata de parar justamente 1 centímetro antes de entrar en la zona peligrosa, donde se debería ver el infundíbulo, el conducto cístico.
se puede ver o no, pero hay que tratar de frenar en zona segura. Ahí le completa la resección de los sectores laterales de la vesícula. Y una vez que hace esta resección, como decíamos, ¿cómo finaliza la cirugía? Finaliza la cirugía, simplemente, en este caso está extrayendo los restos de la pared vesicular y dejando un drenaje en el lecho. Esto es a manera de tener un documento que sea más gráfico de la técnica que quisimos mostrar como una alternativa para cuando nos encontremos eventualmente en esta situación y cómo podríamos actuar. Bien, quería hacer un comentario con respecto a la conversión. ¿Cuándo se debería realizar la conversión? Bueno, nosotros somos partidarios y queremos dejar claro nuestra postura de que no somos partidarios de la conversión, porque creemos, y ya eso está claramente escrito en la bibliografía a nivel mundial, de que no se previenen las complicaciones graves y somos más afín con intentar un manejo conservador, como decíamos, el concepto aquel de que menos es más, y sobre todo teniendo en cuenta de que ya hay varios estudios a nivel mundial de que se empezaban a preguntarse si los cirujanos más jóvenes, los residentes o los cirujanos jóvenes con pocos años de recibido, tienen un buen manejo de la cirugía abierta, y especialmente esto lo podemos trasladar al procedimiento de colecistectomía abierta, que realmente se hacen muy pocas hoy en día en nuestro medio, y que eso le da al cirujano una menor experiencia, y si nos preguntaran seguramente a los de generaciones intermedias y menores, ¿qué haríamos frente a una vesícula muy difícil? Lo más probable es que nos encontremos con una respuesta de que si hay algo que no haríamos es convertir y buscaríamos alguna otra alternativa intermedia, menos agresiva, en principio, en vistas a la mejor resolución para el paciente. Bien, por último, quería dejar una premisa de cuáles son los pasos seguros en una colecistectomía laparoscópica difícil, según los hallazgos que vayamos teniendo en el intraoperatorio. Y bueno, son todos pasos conocidos por todos, pero siempre está bueno volver a insistirlo. Si la vesícula está distendida y interfiere con el campo, debe ser puncionada y debe descomprimirse. Eso favorece el manejo de la vesícula. Hay que realizar, como en todos los procedimientos de cirugía laparoscópica, una muy buena tracción y contratracción que sea realmente efectiva. El paso 3, bien, nosotros lo pusimos un poquito en discusión en el servicio, pero bueno, habitualmente la recomendación sería entrar desde la hoja posterior del peritoneo que cubre el cuello, y lo recomendable es siempre tratar de trabajar por encima del surco de Rubier cuando lo tenemos a la vista, pero a veces el surco de Rubier no está presente. El paso número 4 es muy importante, mantener el plano de disección en la superficie de la vesícula, ir lo más pegado a la vesícula, eso sí es seguro. Y el paso 5, que forma parte de la visión crítica de Strasberg, después de identificar dos estructuras que van en dirección a la vesícula, disecar el tercio inferior del lecho de la vesícula. ¿Qué otras recomendaciones extra podríamos dar, digamos? En hemorragias persistentes está claro que uno debe apuntar a comprimir y sobre todo evitar el uso excesivo de electrocauterio o el clipado a ciegos cuando tenemos un problema de hemostasis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, por tu presentación. Estamos con poco tiempo. Quería pedirle los comentarios a Andrés y a Luis, fundamentalmente. Y cortito, ustedes están encargados de residentes, grado 2, cirujanos jóvenes, que muchas veces se enfrentan a estas situaciones. ¿Cuáles son sus sugerencias o lo que ustedes le tratan de transmitir a estos muchachos jóvenes? Digo, sintético, tratar de un poquito ser conceptual porque andamos con poco tiempo. Bien, si querés empiezo yo, Santiago. Dejamos a Luis para el final. Vale. Bien, voy a ser concreto porque te hablaría de un montón de cosas, así que voy a ser lo más preciso posible. Me parece que el tema es muy importante porque es lo de todos los días esto, ¿verdad? Esto hay que manejarlo porque es lo que se enfrentan a diario en todos los cuando hacen guardia. La casuística es importante, son 164 pacientes en un año, o sea, yo creo que para tener más significación estadística en los datos tendrían que aumentarla. Y eso es fácil, porque este trabajo lo continúan 2 años más y ya van a tener resultados con más peso estadístico, digo, para sacar conclusiones con más peso. Realmente los resultados han sido buenos, porque hicieron prácticamente 141 colecistectomías laparoscópicas tempranas, que es la mejor opción, sin duda. Los pacientes que tienen un terreno aceptable y uno los opera en el lapso de 4 o 5 días
del episodio agudo, es la mejor opción. Ahora, son pacientes que tienen que tener un terreno aceptable y además tiene que ser un equipo de cirujanos entrenados, porque la cirugía de la vesícula biliar en agudo es diferente en la coordinación, ¿verdad? Y ustedes vieron que ahí los planos se pierden, la anatomía de la vía biliar es muy variable, entonces es importante que el equipo tenga experiencia y estos pacientes no apurarse en operarlos a cualquier hora y en cualquier momento. Tuvieron una fuga biliar, no sé si usan drenajes o no en forma sistemática, pero es aconsejable cuando no están, cuando son cuadros muy complejos, dejar un drenaje subhepático, que generalmente eso es útil y puede evitar una reoperación o un biloma o una colección. No hay que dudar en dejarlo, que puede tener mucho aporte y generalmente no genera mucha morbilidad. Tuvieron un porcentaje de conversión relativamente aceptable, 3%, que para esta serie es aceptable. Hicieron una colecistectomía parcial, y no tuvieron lesiones de la vía biliar, que creo que este es el tema más importante de analizar. No tuvieron lesiones de la vía biliar, que es el problema que hay cuando operan a estos pacientes en la urgencia. Creo que en definitiva el manejo no operatorio también tuvieron buenos resultados, la morbilidad es alta en estos pacientes, pero lo que pasa es que el terreno no admite otra cosa. Tuvieron un 40% de recurrencias, un 65% tuvieron que ir a la colecistostomía, que es un procedimiento relativamente poco invasivo, y también no hubo lesiones de vía biliar y cero mortalidad, a diferencia de las colecistitis alitiásicas, que son cuadros tremendamente graves. En suma, para ser concreto, creo que la colecistitis aguda sigue siendo un problema frecuente en todos los servicios de urgencia. Creo que esto se ha aumentado ahora con la pandemia, porque ha disminuido mucho la cirugía biliar de coordinación, entonces creo que prácticamente en todas las guardias tienen que estar operando a estos pacientes. Creo que el principal problema acá, lo repito, creo que es no lesionar la vía biliar. Creo que esa es la clave. Entonces, para eso, creo que ustedes tienen que manejar distintas opciones. Y creo que lo importante, y creo que lo que aporta este trabajo, es que me parece que el equipo que ve estos pacientes tiene que adecuar a la situación, a la evolución, al terreno y a la situación puntual de ese paciente. Entonces, si la situación se da en forma ideal, es un paciente con un buen riesgo quirúrgico, creo que la colecistectomía laparoscópica temprana es la primera opción. Ahora, son pacientes que son cirugías difíciles, como mostraron ahí. La conversión es todo un tema que daría para conversar muchísimos aspectos. Creo que hoy, lamentablemente, ustedes no pueden manejar en forma muy adecuada la conversión, porque no tienen experiencia. Creo que la opción de la colecistostomía percutánea para pacientes con mal terreno y cuadros graves es una excelente opción. Creo que eso que dijeron, menos es más, en la vía biliar se aplica de una forma totalmente clara. Otro aspecto que me llamó la atención es que hicieron un 23% de angiografías, creo que es bajo. Miren que muchas veces estos pacientes se asocian a litiasis coledociana, que además suele complicar a veces la evolución, entonces hay que manejar siempre la opción endoscópica, incluso a veces en el preoperatorio. Y por último, para decirles algo, yo en estos pacientes muchas veces la colecistectomía y la laparoscopia han diferido cuando hago un manejo no operatorio. Yo me acuerdo cuando empecé mi etapa de residente, estos pacientes se enfriaban. En general, estos pacientes pasaban los días y se enfriaban la mayoría. Eran pocos los cirujanos que hacían colecistectomías en pacientes con colitis aguda. Y la mayoría no pasaba nada, lo operaban después, a los 2 o 3 meses. Eso era lo que uno veía, y no pasaba nada. Ahora con la era de la laparoscopia uno como que se anima más, pero también hay que tener cuidado y a veces es mejor enfriar el cuadro, hacer una colecistostomía, hacer tratamiento médico, y estos pacientes yo generalmente no antes de 3 meses en general, salvo que no tenga más remedio, los reopero, porque generalmente repican los cuadros biliares y hacen litiasis. Pero en suma, para terminar, creo que es un tema muy interesante, y lo más importante creo que es quedarse con ese concepto, de no lesionar la vía biliar y manejar todas las opciones, incluso si hacen una laparoscopía, es un escenario extremadamente complejo, como mostraron ahí, con un preafrón vesicular, una opción válida es irse, dejar un drenaje e irse, y hacer antibiótico. Y después volver entre 3 o 4 meses. Eso es mucho mejor que embarcarse en una cirugía biliar compleja, como les decía recién, con el riesgo de lesionar la vía biliar.
Así que bueno, felicito, es un tema muy lindo, daría para hablar muchísimos aspectos, pero me quedo por acá. Muchas gracias, Andrés, comparto completamente lo que tú dijiste. Gramática. Santiago, qué pretensión de que esto sea corto. Este, dos cosas. Una, felicitar enormemente a todo el grupo de trabajo. Han hecho un trabajo muy puntual, lo han presentado magníficamente. A mí me ha quedado súper claro, por más que yo lo había leído previamente. Comenzar desde el final para el principio. Estoy casi de acuerdo en un 99% en los comentarios de Mario. Nosotros en el 98 hicimos una presentación en la academia y a continuación una publicación en la revista Argentina de Cirugía sobre colecistitis aguda, y básicamente planteamos casi todas las cosas que ha dicho Mario. Menos es más, no convertir, buscar un cirujano laparoscopista que esté en mejores condiciones. Bueno, básicamente todos los conceptos que ha vertido Mario. Por ahí la única diferencia entre los trabajos que presentó Mario y lo que hacemos nosotros es que en general ponemos una PCR descabezada en ese bacinete, y solemos canalizar, antes de hacer eso, intentamos canalizar el cístico, y muchas veces esa canalización nos sirve para, aunque sea, clipar el cístico con mucha tranquilidad previa colangio. Bueno, esas son las loas al trabajo. Luego, lo que es el planteo original, que lo hizo más bien Sofía, decir de que nosotros en el 2019 casi erradicamos la palabra tratamiento médico en colecistitis aguda, y voy a tratar de ser concreto antes de que digan si estoy loco y por qué. Para nosotros el tratamiento percutáneo y el tratamiento quirúrgico son ambos tratamientos quirúrgicos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me baso en el trabajo y en los números que presenta Sofía, en 164 pacientes tiene un 8% de ASA3, y de ese 8% con ASA3 tiene un 12% de tratamiento médico. Entonces yo si tuviera mis 8 residentes al frente, le diría que el 8% de ASA3 va a tratamiento percutáneo seguramente, y tiene las condiciones para ir a tratamiento percutáneo, y el 4% que no tiene ASA3, es muy posible que en nuestro hospital ese paciente iría a quirófano. Ese día o al día siguiente, cuando se obtuviera un team quirúrgico lo suficientemente formado para enfrentarlo quirúrgicamente. Suponiendo de que el anestesista ponga algún problema, que no suele ocurrir con ASAS 2 y con ASAS 1, básicamente ningún paciente hoy en día, en los últimos 2 años, en el hospital de clínicas nuestro, un paciente se trata médicamente en el sentido estricto de la palabra, sin ninguno de los dos gestos. O se opera o se hace el tratamiento percutáneo. Lo que menos me ha gustado del trabajo es, ya lo comentó Andrés, y es la muy baja incidencia de colangiografía intraoperatoria. Es decir, uno podemos discutirlo en una cirugía electiva, pero en colecistitis aguda con 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 días de evolución, con los pedículos que mostró Mario, no hacer colangio me parece que es depender mucho de la suerte, ¿no? Es decir, me parece que realmente uno debería insistir. Nosotros tenemos alrededor de un 91-92% de canalizaciones del cístico, es decir, que hay un encaprichamiento importante en el servicio a hacer colangiografía sistemática. Yo no digo que lleguemos a esos niveles, pero creo que sobre todo en colecistitis aguda, sobre todo cuando estamos entrando más allá del segundo o tercer día, hacer colangiografía intraoperatoria, y ni hablar si residentes aprendiendo, me parece fundamental intentar hacerlo, y no te digo llegar al 90%, pero llegar al 60-70% de canalizaciones me parece que sería de un gran beneficio. Y después, finalmente, en la conclusión del trabajo, sobre todo,
me dio la impresión como que el grupo de trabajo plantea como dudoso la operación de estos pacientes una vez hecho el drenaje percutáneo, y trata de hay como una suerte de explicación en la discusión. Yo creo que la bibliografía del 2020 hay dos trabajos muy importantes, se los recomiendo que lo lean, uno en Visceral Surgery y el otro en Annals of Surgery. Los dos son contundentes de que hay que operarlos. Hay que operarlos, y hay que operar todas las colecistitis agudas antes de los 30 días, y si hemos hecho drenaje percutáneo hay que operar estos pacientes, porque en general ese 40, 50 y hasta 60% de algunos trabajos de recurrencia, esas colecistitis son particularmente complejas. Es decir, que no sé si da, o sea, es posible que en la casuística de ustedes dé para poner el signo interrogante, pero si uno se fija en la bibliografía, sobre todo 2020, yo creo que está más a favor de la colecistectomía electiva en tiempo y forma posterior al drenaje percutáneo que al control para siempre, sobre todo en pacientes de alto riesgo, ¿no? No estoy hablando de ese paciente de que el cardiólogo contraindica la cirugía definitivamente, pero si lo autoriza, estoy más pro la colecistectomía. Y no puedo ir más rápido que esto, Santiago. Tengo como 50 cosas más para decir, pero creo que está suficiente. Bueno, la verdad que importantísimos los aportes, siempre son muy nutritivos para nosotros. Capaz que lo único que sí quería el profe Canessa decir 2 o 3 palabras. Simplemente agradecer los comentarios y en particular la gentileza de Luis Gramática de acompañarnos hasta estas horas. No voy a hacer otro comentario. Muchas gracias. Bueno, César, muchas gracias a todos. Creo que daríamos por finalizada la mesa. No sé, Andrés, creo que estamos Bien. pasaditos un poquito. No, 4 minutos, estamos bárbaros. Era hasta las 9, estamos 9:04, estamos bárbaros. Bien, bastante bien. Perfecto. Santiago, has coordinado casi a la perfección, pero este tema da para discutir, hubiera estado buenísimo, pero lo dejamos para otro momento. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, gracias. Dale, gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Suerte.